Hola, hola, hola a todos mis queridos seguidores y amantes del chismecito. Sean bienvenidos una vez más a mi canal, el lugar donde la verdad se revela, los secretos se destapan y el drama nunca falta. ¿Cómo están? Espero que rebosantes de energía, listos para un nuevo vídeo que promete sacudir el mundo del espectáculo turco. Hoy, amigos míos, nos zambulliremos en las profundidades de un tema que ha estado en boca de todos, un enigma que ha mantenido a los fanáticos en vilo y que, créanme, tiene más capas de las que podríamos imaginar. Hoy, desentrañaremos los hilos que tejieron la historia de amor y desamor de dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no solo nos limitaremos a revivir su romántica historia, a recordar los momentos que nos robaron el aliento en Love is in the Air. No, amigos, hoy vamos más allá. Hoy, desenterraremos los secretos que se esconden tras bambalinas, las sombras que oscurecieron su idílica imagen, y nos adentraremos en un tema que ha generado controversia y especulaciones, los problemas familiares que, según fuentes confiables, marcaron el destino de esta pareja. Sí, lo han oído bien. Problemas familiares. Conflictos internos. Secretos que se guardaron celosamente y que, al parecer, fueron la verdadera clave para entender por qué su amor, aquel que nos hizo suspirar y creer en los cuentos de hadas, llegó a su fin. Prepárense porque este vídeo promete ser un torbellino de emociones, revelaciones impactantes y, por supuesto, mucho chisme. Antes de sumergirnos en este fascinante y controversial tema, como siempre, quiero darles las gracias por su fidelidad. Si son nuevos en mi canal, les doy la más cordial bienvenida. Suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, tengo preparada una lluvia de contenidos jugosos que los mantendrán al día con todo lo que ocurre en el mundo de sus celebridades favoritas. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación y, por supuesto, denle un like a este vídeo si les emociona la idea de descubrir la verdad detrás del romance de Kerem y Hande. Su apoyo es mi combustible. Suscríbanse. Suscríbanse ahora. Y comencemos con este escándalo. Como les decía, el tema central de hoy son los problemas familiares que, según los rumores y las fuentes cercanas a la pareja, podrían haber sido la raíz de su separación. Todos sabemos que Kerem y Hande, como cualquier persona, tienen familias que son pilares fundamentales en sus vidas. Sin embargo, como suele suceder, las dinámicas familiares pueden ser complejas, llenas de matices y, lamentablemente, a veces el caldo de cultivo perfecto para conflictos y tensiones. En este caso, parece ser que las familias de Kerem y Hande jugaron un papel más relevante del que imaginábamos en el destino de su relación. Comencemos por Kerem. En su caso, la relación con su madre Hande Bürsin siempre ha sido muy especial, un vínculo inquebrantable lleno de amor y apoyo. Conocemos a Kerem como un hombre muy apegado a su madre, quien ha sido su mayor defensora y aliada en su carrera. Hande ha estado presente en innumerables eventos, alfombras rojas y ha sido una figura constante en la vida de Kerem, brindándole amor incondicional y guiándolo en cada paso que daba. Su presencia siempre ha sido un símbolo de estabilidad y de cariño para Kerem. Por otro lado, tenemos a Hande Erçel y su familia. Aquí la figura clave es su hermana, Gamze Erçel, con quien Hande tiene una relación muy cercana y sólida. La conexión entre Hande y Gamze es de esas que trascienden el tiempo y las circunstancias. Gamze ha sido un apoyo incondicional para Hande, acompañándola en eventos, viajes y, en general, siendo un refugio y un hombro en quien apoyarse. Incluso Gamze es madre de una adorable niña, Mavi, a quien Hande adora con locura y con quien comparte un vínculo muy especial, casi como si fueran madre e hija. Ahora bien, ¿dónde encajan los problemas en esta ecuación? A pesar de que Kerem y Hande parecían vivir una historia de amor sacada de un cuento de hadas, tanto durante la grabación de Love is in the Air como después, y aunque el anuncio de su relación oficial generó una ola de felicidad entre los fans, parece que la realidad no fue tan perfecta como se mostraba. Según fuentes cercanas y medios turcos, las tensiones comenzaron a surgir, y los motivos fueron diversos. Se habla de la intensa presión mediática que enfrentaban, las diferentes proyecciones profesionales de ambos, y por supuesto, la influencia de sus respectivas familias. Aquí es donde la historia se vuelve intrigante, donde los secretos comienzan a emerger y donde las especulaciones se disparan. Se rumorea que la relación entre Kerem y la familia Erçel, y en particular con Gamze, nunca fue del todo fluida ni armoniosa. Algunos medios turcos han especulado que Gamze, al parecer, no veía con buenos ojos la relación de Hande con Kerem. ¿Por qué?
Los rumores sugieren que Gamze consideraba que Kerem no era el hombre ideal para su hermana, que no la valoraba lo suficiente o que no era el tipo de persona que deseaba para Hande, alguien que pudiera brindarle la felicidad plena. Estos rumores se vieron alimentados por ciertos comportamientos y declaraciones sutiles que se hicieron públicas a través de redes sociales y en algunas entrevistas. Gamze en algunas ocasiones evitó mencionar a Kerem en sus intervenciones públicas, mientras que en otras, hizo comentarios indirectos que podrían interpretarse como críticas veladas o reproches sutiles. Estos detalles, por mínimos que parezcan, no pasaron desapercibidos para los medios turcos, quienes son expertos en analizar cada palabra, cada gesto y en sacar conclusiones a partir de las pistas más pequeñas. En la cultura turca, la opinión de la familia, especialmente la de las hermanas, es sumamente importante y tiene un peso considerable en las decisiones de la persona. Por lo tanto, es muy probable que la influencia de Gamze en la relación de Hande y Kerem haya sido mayor de lo que se ha hecho público. Pero la historia no termina aquí, porque también se dice que la familia de Kerem, y más concretamente su madre, Idem, tampoco estaba muy contenta con la relación de su hijo con Hande. Se especula que Idem prefería que Kerem se centrara en su carrera, que no se dejara distraer por el romance y que priorizara sus proyectos profesionales. Además, se rumorea que Idem tenía ciertas reservas sobre Hande y su familia, y que no estaba del todo de acuerdo con la forma en que Hande manejaba su imagen pública y la atención mediática que generaba. Y ahora, llegamos al corazón de la cuestión, al secreto que, según fuentes cercanas a la pareja, fue la verdadera causa de la ruptura. La razón fundamental no fue solo la presión mediática, las agendas incompatibles o el estrés de la fama, sino la injerencia de ambas familias en la relación. Al parecer, la familia de Hande liderada por Gamze y la familia de Kerem, encabezada por Idem, nunca lograron forjar una relación de armonía y entendimiento. Las diferencias entre ambas partes eran evidentes y la tensión se mantuvo constante, afectando la dinámica de la pareja. Las disputas entre ambas familias eran tan intensas, según se dice, que llegaron a tener discusiones acaloradas y a intervenir constantemente en la vida de Kerem y Hande ofreciendo consejos, dando sugerencias y, en ocasiones, presionando a los actores para que tomaran ciertas decisiones que, a su juicio, eran las mejores para ellos. Al final la situación se volvió insostenible, la presión fue demasiada y la pareja, agotada por la situación, se vio obligada a tomar caminos separados. Es importante destacar que todos estos detalles son rumores y especulaciones, ya que ninguna de las partes involucradas ha confirmado oficialmente esta información. Sin embargo, la información ha circulado con fuerza en los medios turcos, generando gran expectación y debate entre los fanáticos. Muchos se preguntan si realmente hubo una guerra familiar detrás de la ruptura y si la influencia de las familias fue determinante en la decisión de Kerem y Hande de poner fin a su historia de amor. Por otro lado, es fundamental recordar que Kerem y Hande son seres humanos, con derecho a su privacidad y a vivir sus vidas de la manera que consideren más adecuada. Es normal que tengan problemas familiares y que las relaciones con sus seres queridos sean complejas y estén llenas de matices. Lo que sí es cierto es que, a pesar de todo, ambos han demostrado ser profesionales, talentosos y han sabido seguir adelante con sus carreras, dejando atrás el drama y enfocándose en sus proyectos. Kerem ha continuado cosechando éxitos en su carrera, participando en proyectos muy interesantes y Hande ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Y para demostrar que la vida sigue, y que el amor puede encontrarse en otros lugares, ambos han encontrado el amor en otras personas después de la separación. Kerem actualmente mantiene una relación estable con la actriz italiana Ilaria Spada, y Hande, aunque ha sido más reservada con su vida personal, se rumorea que mantiene una relación con el empresario Hakan Sabank, mostrando que la vida siempre da segundas oportunidades. Pero la gran pregunta es, ¿serán ciertas todas estas especulaciones? ¿Realmente las familias tuvieron un papel tan importante en la separación de Kerem y Hande? ¿Fueron solo excusas para encubrir otros problemas? La verdad, amigos, es que nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí podemos hacer es analizar la información disponible, sacar nuestras propias conclusiones y seguir esperando que en algún momento, alguna de las partes involucradas decida hablar abiertamente sobre lo que realmente sucedió, revelando la verdad detrás de la historia. Es asombroso cómo la vida privada de las celebridades puede ser tan compleja, llena de matices y cómo las familias pueden influir tanto en sus decisiones. Al final del día, todos somos humanos y todos tenemos problemas familiares. Lo importante es aprender a lidiar con ellos,
a mantener una buena relación con nuestros seres queridos y a no permitir que las presiones externas nos impidan ser felices. Y bueno, amigos, creo que con esto hemos llegado al final del vídeo. Hemos hablado de problemas familiares, de secretos, de rumores y de todo lo que rodea la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que este contenido les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de esta inmersión en el drama turco. Para resumir, hemos explorado la posibilidad de que los problemas familiares, especialmente las supuestas tensiones entre las familias de Kerem y Hande, fueran la causa principal de su separación. Hemos analizado los rumores sobre la supuesta desaprobación de Gamze Erçel y Idem Bürsin hacia la relación y cómo esta influencia podría haber jugado un papel crucial en la historia de amor de la pareja. Y hemos concluido que aunque no podemos conocer la verdad absoluta, es evidente que las dinámicas familiares pueden ser muy complejas y tener un impacto significativo en la vida de las personas, incluso en la de las celebridades. Ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles una vez más por su tiempo, por su apoyo incondicional y por ser parte de mi comunidad. Me encanta compartir con ustedes estas historias y saber que están al otro lado de la pantalla escuchando, comentando y participando. Y hablando de participar, me encantaría conocer su opinión sobre este tema. ¿Creen que las familias realmente influyeron en la ruptura de Kerem y Hande? ¿Qué opinan de los rumores sobre Gamze y Idem? Dejen sus comentarios en la sección de abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Sus comentarios enriquecen la conversación y hacen que este canal sea aún más especial. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos para que también se enteren de este chismecito jugoso y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al día con todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao, y que el chisme continúe.